hablemos un poco de lo que ustedes expresaron en sus escritos, ¿no? Una de las preguntas es, ¿qué desafíos se enfrenta po- am, por causa, en su liderazgo, ¿no? Por causa de las personas que usted sirve, ¿no? Entonces hay personas que, varios de ustedes hablaron acerca de, digamos, falta de compromiso de otras personas, am, personas que son impuntuales, personas que a lo mejor em, se hieren o pueden ah, eh, ser como contrarios, ¿no? A lo que estamos tratando de hacer como líderes. Am, ¿Verdad? Muchas veces hay personas en nuestras iglesias que no hay nada que podemos hacer para complacerlas o para que estén felices, que siempre, siempre, siempre van a tener un problema con lo que hacemos. Y hay líderes, por ejemplo, que están dentro de nuestras iglesias que no se les puede decir nada, que tienen un problema con todo, que en algún momento están indispuestos a recibir exhortación o guianza y crea un problema, ¿no? O tenemos a otras personas en la iglesia que son ligeros para señalar a los demás o para decirle que hizo tal cosa mal o que está mal y que debería de cambiar su comportamiento, qué sé yo, ¿no? Y lo que debemos darnos cuenta es de que nosotros creamos el ambiente o la cultura aceptable con nuestra propia manera de ser como líderes. Y el argumento es de que nosotros somos quien somos por nuestro historial, por nuestra vida personal, por nuestro interior. Entonces, la parte 2 del libro habla de cómo nosotros estamos actuando hacia el público, hacia los demás, ¿no? Cómo nuestra historia personal entonces influye a nuestro equipo de trabajo en la iglesia. Y no solamente el equipo de trabajo, la cultura de la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear una cultura sana? Porque cada iglesia tiene una cultura, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay iglesias que usted llega, ¿no? Y todo mundo los saluda, ¿no? Un visitante, alguien nuevo, ¿no? Todo el mundo está ahí, hermano, Dios te bendiga, bienvenido, y todo el mundo muy alegre recibiendo a la persona. Hay otras iglesias que viene alguien nuevo, quizás una persona lo saluda nada más y quizás no hay ese ambiente acogedor. ¿Por qué? ¿Por qué en una iglesia es así y en otra iglesia es de otro modo? ¿No? Quizás en la iglesia los líderes están acostumbrados a que el pastor los siente en una mesa grande y les empiece a decir, ustedes no vinieron a tiempo, ustedes hicieron esto, ustedes tienen que hacer esto, tenemos que ayunar y orar y el pastor es así como un líder muy fuerte, ¿no? Mano fuerte. Hay iglesias donde el pastor o los líderes no están acostumbrados a eso y resisten, ¿no? Cuando el pastor le está dando instrucciones o está dando ah, quizás tipos de am, direcciones, ¿no? De cómo deben trabajar y cosas así. Todo eso tiene que ver con cómo nosotros proyectamos nuestra salud integral, cómo nosotros permitimos, ¿no? El, el manejo y las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, algo muy grande en esto, en mi opinión, es am, lo que muchos hablan de, bueno, unos autores hablan acerca de esto, de la protección del testimonio de otros.
¿ok? O en otras palabras, el, quizás voy a usar una palabra vulgar, pero en lo que podemos ver en los chismes, no sé si se usa esa palabra chismes, ¿no? Cuando en la iglesia se hablan entre personas, ¿no? De las otras personas. Eso es una parte tan grande de las culturas eclesiásticas, de cómo es que nosotros como líderes creamos un ambiente, una cultura donde ella sea es aceptable o no es aceptable el hablar de otras personas y de qué forma se está hablando, ¿no? La forma ideal, y todos debemos de tener un manejo sobre esto, ¿no? Usted debe considerar esto como líder en su iglesia. La forma que yo veo que es ideal, en mi opinión personal, es de que debemos de empezar con nosotros mismos y proteger el testimonio de los demás, ¿no? Cuando nosotros tomamos en consideración que debemos proteger lo que los demás opinan acerca de una persona, entonces vamos a inclinarnos, ¿no? A no crear un ambiente, una cultura donde fácilmente se manejan esos chismes o no sé cuál es otra palabra para eso, pero la verdad es que nosotros podemos crear o deshacer un ambiente de acuerdo a nuestra vida personal. Entonces, me gustaría escuchar un poco de ustedes, ¿no? Yo sé que hablaron en grupo. Les dejo con ese pensamiento acerca de proteger el testimonio de los demás y como eso es un ejemplo, ¿no? De cómo nuestras culturas en la iglesia se vuelven enfermizas porque no tenemos un control sobre cómo es que nos tratamos en nuestras relaciones interpersonales. Pero quiero escuchar de ustedes y luego comentamos un poco más. A ver, ah, empecemos con Centro Cristiano Derribando Fortaleza. Saludo, profesor. ¿Me oye? Sí, le escucho. Mi nombre es José Luis Ramos. Hola, José. Bueno, aquí compartimos entre el grupo de manera como la vida personal de un líder influye en el grupo y el desarrollo de un líder. Con respecto a la formación de un líder, el líder marca la diferencia sobre el grupo, porque el líder es el que tiene que tener principios y valores para poder transmitir al grupo que lideriza. Porque de acuerdo al papel principal que tiene el líder, el grupo siempre va a querer seguir pues, el ejemplo del líder. Y es importante que tenga valores y principios sanos que puedan transmitir un mensaje fuerte sobre el grupo. De manera que el líder tiene que tener humildad, misericordia y amor con el trabajo que hace dentro del grupo. Y trabajar, como dice, trabajar con un grupo no es muy sencillo porque tiene que trabajar con las emociones del grupo, las situaciones irregulares que se pueden presentar y cada situación requiere de una atención especial. O sea que el líder tiene que estar preparado para justamente atender todo esto dentro del grupo y dar la mejor respuesta y la salida a lo que se puede presentar. El líder tiene que tener sus emociones sanas para poder eh, tener un grupo sano también. Y estas situaciones, o sea, estos conceptos del grupo sano para poder trabajar con un equipo y crear una cultura también dentro de la comunidad o la iglesia que se trabaja, para que esa cultura no vaya a tener, como dice, las problemáticas que existen hoy en día. Por ejemplo, acá en nuestra comunidad existen muchas
muchas congregaciones, muchas iglesias, y a veces las culturas que están dentro de cada una no permiten ni siquiera el trato unas con las otras, porque la cultura muchas veces no lo permite, pues. Entonces hay que trabajar en eso. Por ejemplo, en mi vida como cristiano he estado en contacto con muchas líderes acá y no he tenido ningún problema, pues por mi formación que gracias al Señor la he ido dirigiendo. Y acá en este centro, a donde me congrego, acá en la Iglesia Centro Cristiano de Ribando Fortaleza, hemos ampliado más eh, esos valores con respecto a las culturas y la formación de líderes, pues. Y bueno, esta es la respuesta de acá del grupo del Centro Cristiano de Ribando Fortaleza. Muy bien, gracias, hermano. José, es un placer escucharlo. La verdad es que sí, ¿no? Estas culturas que existen en las iglesias, ¿no? Donde hay como una desociación. Cada iglesia como que sí es su propia iglesia, ¿no? Pero no nos damos cuenta que la iglesia es global. La iglesia de Jesucristo es global, de todo el mundo. Todos pertenecemos a la iglesia, todos somos parte del cuerpo de Cristo, como estuvimos leyendo esta semana en Romanos, ¿no? Entonces, la unidad de la iglesia debe ser primordial. Jesucristo intercedió por la iglesia antes de que él fue a la cruz, ¿no? Dijo que ellos sean uno como tú y yo somos uno, ¿no? Ellos, hablando de la iglesia, de los apóstoles que iban a formar la iglesia de Jesús. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se crean estos como facciones donde hay como una apropiación de las personas, ¿no? El pastor está enojado porque se fue a visitar otra iglesia o disciplina, ¿no? Le ponen disciplina, no sé si eso se practica en sus círculos de iglesia, pero disciplina porque no, porque fue al culto de la otra iglesia o algo así, ¿no? Entonces, el punto del autor es de que nuestra vida personal crea esas culturas. Cómo nosotros como líderes tratamos a las personas, eso va a crear la cultura de cómo las personas se van a tratar entre sí. No nos sorprendamos, ¿no? Si, regresando, ¿no? A lo que estaba diciendo, ¿no? Si nosotros no protegemos el testimonio de los demás, no nos sorprendamos si existe muchos chambres, ¿no? No sé si es una palabra adecuada, chismes en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos nosotros proyectando eso como un liderazgo. Muy interesante. Muchas gracias, Centro Cristiano Derivando Fortaleza. Excelente trabajo. Ajá. Ok, Gracias. pasemos al grupo que estaba en Zoom. Cris Marelli, tú habla, por favor. Estaba abriendo por aquí porque yo dije, ya ese me va a escoger a mí. Bueno, ¿cómo influye la vida personal? Bueno, hermano, cada equipo, cada, tenemos una congregación, cada equipo que formamos en la iglesia es según la cultura que nosotros los enseñamos o que nosotros formamos en la iglesia. De allí depende que tanto es la formación o cómo se levanta cada equipo. Si es un equipo, si el líder es un líder apático, entonces creamos un líder, un grupo de equipo apático. Si el líder es activo, que le gusta trabajar y anima, y el grupo, cada uno de el equipo, va a ser un grupo que le guste animar, que le guste, quizás no a todos, porque como le dije, cada cabeza es un mundo, pero si activamos, si somos activos, activamos a las personas a que sean activas, a que les guste. Entonces, igual,
como decía usted, si somos una persona que hablamos o comentamos, hacemos malos comentarios, o como, sí, aquí se usa así el chisme, el brollo. Pero si hablamos mal de otras personas, entonces creamos un grupo que hable mal de otras personas. Entonces todo eso depende de nuestra vida personal, como nosotros, los líderes, porque estamos enseñando y lo que estamos enseñando ellos lo están aprendiendo de nosotros. Entonces por eso tenemos que vernos a nosotros interiormente para saber si estamos haciendo las cosas bien, si estoy siendo activa, si estoy siendo chismosa, si estoy haciendo una persona que estoy creando todo eso depende del equipo, si es emocionalmente sano o no. Así es, así es. Entonces, el, el problema creo mayor es de que como líderes no nos damos cuenta que necesitamos trabajar áreas en nuestra vida personal. Eso es Necesitamos correcto. sanar de cosas que nos pasó en el pasado, de lo que tenemos en nuestra vida, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo y creo firmemente en esto, de cuando uno viene a Cristo es una nueva criatura, ¿no? Es lo que dice la Escritura. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Estoy de acuerdo, Claro, pero a veces hay cosas que el Señor puede eliminarlas así de un solo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Hay personas que vienen al Señor y tienen un vicio digamos, del tabaquismo, ¿no? Y el Señor de un día ¿verdad? De un día al próximo día, eliminado el vicio. Ya no tiene tabaquismo, ya no necesita fumar. Pero otras personas no. Otras personas necesitan trabajar con Dios para salir de esas cosas. Entonces, hay áreas de nuestras vidas que sí, venimos al Señor eliminadas, pero otras áreas que Dios quiere que nosotros trabajemos con Él, ¿no? En el Antiguo Testamento, esto me encanta, Jacob luchó con un hombre, ¿no? El ángel, ¿no? Y eso es un ejemplo para nuestra vida, una metáfora para nuestra vida. A veces tenemos que luchar con Dios, agarrado de Dios, para salir de esas cosas que nos afectan y ser honestos con nosotros mismos de que necesitamos hacer cambios para que podamos tratar a la gente bien. No se trata de solamente cumplir un programa, cumplir con las tradiciones ¿verdad? Que se logren los objetivos de la institución religiosa. Se trata de cómo tratamos a las personas. Y a veces estamos más preocupados por el programa que las personas. Y hemos hablado, yo he dicho eso varias veces. Las personas son más importantes que el programa. Cómo tratamos a las personas tiene que ver de cómo nos estimamos a nosotros mismos, nuestro autoestima, ¿no? Am, bien, tenemos que escuchar del otro grupo y ir a break. Creo que está Auribel ahí. Auribel, ¿eres tú? Yo te miro. Abre el micrófono ahí y que alguien hable, por favor. ¿Por aquí? Sí, Ah, ok. Ya viene la hermana Danis. ok, gracias, hermana. Buenos días, ¿cómo están? Hola, hola. Bendiciones. Les habla la hermana Dani por aquí del Centro Manantial. Eh, con respecto a la respuesta de la pregunta en cuestión, el autor nos dice, ¿verdad? Una respuesta que nosotros como equipo llegamos, dice el autor, en una cultura o un equipo emocionalmente sano, la respuesta es muy importante. De Mm, hecho, la salud y el crecimiento de la vida interior de una persona son inseparables de su crecimiento en el trabajo. Eso nos llamó mucho la atención
Y pues realmente es así. La vida interior de el líder va a depender mucho del trabajo que va a hacer. En cuanto, si el líder es emocionalmente sano en su salud y en sus emociones, va a poder reflejar eso al equipo que tiene a su cargo. Otra cosa que yo pude identificar es que, como estaba hablando en los grupos anteriores, cada iglesia tiene su huella digital. Y esa huella digital va a depender del líder. Entonces, el libro nos hace que nos hagamos una autoevaluación de cómo están nuestras emociones para nosotros poder hacer un trabajo excelente en cuanto a lo que el Señor pide de nosotros como líder. Nuestro ejemplo a seguir debe ser el Señor, el trabajo que Él hizo y ese mismo trabajo nosotros reproducirlo a nuestras congregaciones y a nuestros equipos. Esa debe ser la cultura que nosotros debemos imitar. También llamó mucho mi atención cuando en el libro, el caso de Phil, ¿verdad? Cuando él su asistente debía hacer un trabajo, no le faltó hacer un paso y el líder asumió hacer el trabajo de ella por no confrontar. Ese es un punto que vemos que no es emocionalmente sano. Gracias a Dios, él después tuvo la oportunidad de conversarlo con ella y se subsanó ese inconveniente. También está el caso de Mike, donde él se negaba a hacer un trabajo que se le estaba pidiendo. Y llama mucho mi atención cómo se abordó de manera sana para poder subsanar esas situaciones. Entonces, cuando en nuestras congregaciones se presentan ese tipo de cosas, los líderes debemos estar emocionalmente sanos para que cuando esas situaciones se presenten, saber cómo lidiar con ellas. Amén. Así es. Muchas gracias, Danis. Sí, yo creo que a veces aún sin palabras, de forma, eh, quizás sí, subconsciente, ¿no? De forma subconsciente, en la manera que nosotros reaccionamos a alguna problemática, estamos creando ya sea una cultura sana o una cultura, y esta palabra es favorita aquí en todos los lugares, una cultura tóxica, ¿no? ¿Cómo podemos evitar eso? Es de estar conscientes de que nuestras acciones tienen repercusiones y cada momento nosotros estamos influenciando esa cultura. Algo que usted dijo, hermana, me interesó, ¿no? Que la cultura depende del líder. O les tengo si no se han dado cuenta hasta este momento, les voy a decir así en español, en mi español, ¿no? Que no es tan bueno, pero la verdad es que todos nosotros somos líderes. No hay solamente un líder en nuestras congregaciones. El líder es Cristo. Todos los demás tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo, como ustedes leyeron, y vamos a hablar de este pasaje precioso. Todos nosotros tenemos un lugar, una función, un don, una contribución, y nuestras acciones tienen repercusiones y contribuyen a la cultura de la iglesia. No solamente el pastor es el que influye la cultura de la iglesia. Nosotros como ministros, como líderes de alabanza, líderes de escuela dominical, como ujieres, como maestros, como diáconos, todos nosotros influenciamos la cultura de la iglesia. Entonces tenemos que tener precaución de eso. Crear un ambiente donde todos crecen, donde hay amor,
donde hay comprensión, donde hay misericordia, ¿no? El Señor tiene misericordia, pero a veces la iglesia no tiene misericordia. Debemos nosotros de crear una cultura de sanidad, de amor, de aceptación. No puede existir esto donde las personas, bueno, retracto, ¿no? No es que no pueda existir, pero debemos de pedirle a Dios que nos ayude a no herir a las personas. Porque como yo les comenté la semana pasada, yo crecí en la iglesia toda mi vida, toda mi vida. Y tengo amigos que crecieron conmigo, pero esos amigos no quieren nada de que ver con la iglesia. No quieren escuchar. Y es porque la cultura de la iglesia fue tan áspera, ¿no? Que los dañó. Y prefieren mejor no congregarse, no tener iglesia, porque no quieren experimentar eso otra vez, no quieren exponer a sus hijos a eso o cosas así. Es que Dios nos ayude a no crear eso. Entonces, hermanos, hermanas, vamos al break. Les dejo con eso a 10 minuticos y regresamos enseguida. Muy bien, estamos de regreso. Tengo una pregunta. Lo, los, los oyentes de la clase, ¿todavía tenemos oyentes de la clase? A ver, miren, qué bueno. Un gran aplauso para los oyentes de la clase. Los felicito por seguir aquí con nosotros. Gracias por ser parte de nuestra clase. Espero que les esté sirviendo, ¿no? Lo que estamos aquí hablando, aprendiendo. Gracias por estar con nosotros, los oyentes de la clase. Y los estudiantes, muchas gracias a ustedes. Leí sus escritos y la impresión que yo me llevo, ¿no? Es de que ustedes, como les he dicho, son estudiantes excelentes, tienen un nivel alto, ¿no? De conocimiento y lo que ustedes contribuyen a mi crecimiento se les aprecia bastante. Un muy excelente trabajo en lo que ustedes entregaron. Algunos de ustedes realmente tomaron este ensayo muy en serio y se nota en lo que escribieron. A varios estudiantes yo les hice un comentario y les dije que este ensayo no sea solamente una tarea a cumplir, que no solamente sea parte de lo que usted está entregando como requisito de esta clase, sino que esto pueda ser un comienzo de el lanzamiento de programas hacia el futuro que ustedes están proyectando en su ministerio. La pregunta no era, ¿cuál es el plan a largo plazo para su ministerio? Y habían unos planes impresionantes, ¿no? Unas metas tan buenas, ¿no? Inspiradas por Dios, en mi opinión. Y creo que si ustedes toman en serio, ¿no? Esos planes a largo plazo, pueden empezar, ¿no? Algo grande en sus ministerios. Tomen muy en serio esto de lo que ustedes están proyectando para el futuro de sus ministerios. Um, y, verdad, de aquí en adelante, no solamente olviden ese escrito, ¿no? Como el primer escrito de mi clase, sino que recuerden, y también en 6 meses, léanlo para que ustedes puedan recordar qué es lo que tenían de planes a largo plazo. Y después en 1 año, léanlo, 2 años, léanlo y evalúense si están cumpliendo con esas metas, si están llegando a esos marcadores, ¿no? De metas a largo plazo en su ministerio. Y si no, entonces empiezan a trabajar hacia eso. Es muy interesante, ¿no?
porque de repente queremos compartir nuestras visiones con todo nuestro equipo, todo el mundo, porque queremos que salga adelante, ¿no? El proyecto. Pero a veces tenemos que tener cautela, ¿no? Tacto con quién estamos compartiendo nuestras visiones a veces, ¿no? Lo digo porque hay personas que van a servir de estorbo en vez de realmente apoyarnos en nuestros proyectos. Entonces hay que tener tacto y conocer nuestra gente y pedirle a Dios que nos ayude para mover todo adelante. Pero muy impresionado con lo que ustedes escribieron. Y más adelante hoy vamos a hablar del escrito número 2. Muy bien, entonces empecemos, regresemos aquí a la clase. Muy bien. El foro de discusión estuvo muy interesante esta semana. La pregunta era acerca de cómo priorizar ciertos dones sobre otros tiene un impacto negativo en nuestras iglesias, ¿no? Entonces, ¿por qué no leemos Romanos 12? Y luego hablamos un poco de lo que ustedes observaron en el foro de discusión. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, voy a parar ahí un momento. Pablo, en mi opinión, está diciendo aquí que no nos conformemos al siglo, ¿no? Al pensamiento de la cultura actual, sino que transformemos nuestra forma de pensar, renovemos nuestra mente para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Debemos de dejar de pensar como piensan todos y empezar a pensar de una nueva forma para entender la voluntad de Dios. Y luego, entonces, él va a hablar de la voluntad de Dios. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió cada uno. Ok. La voluntad de Dios tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con no que nosotros no tengamos un alto concepto de nosotros mismos, que nosotros empecemos a considerar a los demás, como dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es desde la profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecidos los que os persiguen,
bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, acusas de fuego, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Entonces, nuestro foro de discusión hablaba de esta priorización de dones, que vemos un listado de dones que está entre el versículo 6 y 8. Y hay otros dones, ¿no? En otros lugares de la Biblia, en 1 Corintios, por ejemplo. Y la pregunta era, ¿cómo priorizar unos dones sobre otros puede ser negativo, ¿no? Yo pienso que en el pasaje el apóstol Pablo está siendo muy claro. Debemos de tener unidad, debemos de tener amor, debemos de no considerarnos superior a los demás. Y esto es un mensaje crucial para el liderazgo de la iglesia. Debemos de darnos cuenta que nosotros no somos superior a las personas que servimos. Nosotros estamos en el mismo plano. La epístola a los romanos es muy interesante porque Pablo empieza con derribando argumentos que desasociaba o separaba las iglesias. ¿Ok? El argumento era que los judíos no se mezclaban con los gentiles, ¿no? Entonces, históricamente, esta iglesia había sido fundada por judíos que se habían convertido al cristianismo, ¿no? Digámoslo así, judíos que creyeron el mensaje de Jesucristo. Entonces, estos judíos fundaron la iglesia en Roma, ¿ok? Entonces, ellos eran los líderes. Y lo que sucede es de que hubo un edicto por el emperador que hizo que los judíos se esparcieran, ¿no? Lo que conocemos como la diáspora. Los judíos tuvieron que huir de Roma porque había una persecución directamente contra ellos. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia en Roma? Los gentiles que se quedaron a cargo de la iglesia en Roma, ellos empezaron a liderar y ellos tenían un concepto de sí mismo y también de los líderes que estaban y se fueron y empezaron a crear una discordia. Además de eso, generalmente había un oprobio, ¿no? Digamos, ¿cuál es esta palabra que quiero usar? Un odio entre judíos y gentiles. No se mezclaban. La Biblia misma, ¿no? El Antiguo Testamento instruía a los judíos a no mezclarse con las otras culturas. Famosamente, creo que es en Esdras, sí, creo que es en Esdras, ¿no? Dios le dice a los que regresaron del exilio que se deshacieran de sus esposas paganas, ¿no? Que venían de otros
otras culturas, otras razas. Entonces había esta idea, ¿no? Que los judíos y los gentiles no se mezclaban. Entonces lo que pasa es que cuando se quitó el edicto de la diáspora judía, regresaron los judíos cristianos, regresaron a Roma y ellos quisieron como retomar su cargo y empezar a liderar la iglesia. Y se empezó una tremenda bronca. Alguno de ustedes dijo que la iglesia era primordialmente en Roma, posiblemente era primordialmente gentil, ¿verdad? Pero em, los teólogos piensan que más que todo era como mixta, ¿no? Gentiles y judíos, había una buena representación de ambos grupos. Por esto, todos Romanos, hasta el capítulo 12, está hablando de que todos somos iguales. Por ejemplo, en Romanos 3, ¿no? Todos pecaron, por cuanto todos pecaron que están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Pablo dice, no hay uno bueno, ni tan siquiera uno. Todos somos malos. Luego habla de que la persona es justificada por la fe. Todos son justificados por la fe. No hay justificación por medio de las obras de la ley. Entonces todos tenemos que tener fe como Abraham, ¿no? Pablo usa ese ejemplo de Abraham, donde él creyó a Dios y le fue contado como justicia, ¿no? Entonces empieza Pablo a hablar sobre todo esto, que la gracia es para todos, que todos somos parte de la familia de Dios. Unos son del olivo original, otros son insertados, adoptados a la familia de Dios. Entonces, Romanos, si usted lo lee y recomiendo, le voy a decir un secreto. A la larga de su carrera académica, usted va a leer Romanos unas 10, 20 veces, ¿no? Es el libro más enseñado, hay más comentarios sobre Romanos que cualquier otro libro de la Biblia. Es una epístola tan importante para nuestra teología. Entonces, Pablo va así, colocando a la iglesia en un solo plano. No hay diferencia entre judíos y gentiles. No hay diferencia. Todos somos iguales. Entonces viene aquí el capítulo 12 y entonces dice, así que, como todos somos iguales, así que os ruego que presenten su cuerpo como sacrificio vivo ante Dios y que no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a lo que nos han dicho que debe ser. Nos han dicho que los judíos se deben odiar con los gentiles. Nos han dicho X cosa, ¿no? Y dice Pablo, renueven su mente, cambien la forma de pensar para que comprueben la voluntad de Dios, para que sepan qué es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es una iglesia unida, es una iglesia que funcione como un cuerpo, ¿no? Donde hay varios miembros y cada miembro tiene su función y cada persona es interdependiente de la otra. Entonces nosotros como líderes tenemos que dominar este concepto, ¿no? Que no hay superioridad del uno al otro. Creo que alguno de ustedes dijo eso también en su foro de discusión. No hay jerarquía en la iglesia. Y lo que sucede es de que nosotros creamos jerarquías en nuestras iglesias. Bueno, le voy a decir algo tremendo, ¿no? Pero estamos en una aula de clase. A veces se crean jerarquías, no por los dones en sí, que es lo que está argumentando Pablo, ¿no? Que hay ciertos dones, y a veces sí es correcto. Existe una jerarquía porque tal persona tiene algún don y esa persona es más importante que los demás, ¿no? Entonces eso tenemos que eliminarlo.
pero se crean jerarquías por otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la persona que da más ofrenda, da más diezmo, esa persona es la más importante, que no debe ser así. Am, existen, ¿no? Este tipo de, por ejemplo, otro ejemplo sería un nepotismo, ¿no? Donde el líder principal considera solamente a su familia, o el pastor, ¿verdad? Considera a su familia y ya está hecho y escrito de que el pastor, próximo pastor va a ser el hijo del pastor y se crean estas jerarquías por razonamientos humanos, por lo que la cultura nos ha dicho, por lo que siempre ha sido, o por influencias de nuestra sociedad. Entonces, Pablo nos insta a que cambiemos la forma de pensar, veamos nuestras iglesias como un cuerpo y un cuerpo muy particular, ¿no? Un cuerpo donde no priorizamos un don sobre otro, sino que creamos un espacio saludable para que cada miembro de la iglesia pueda florecer, pueda dar fruto, pueda ejercer su don. Y hay muchos dones, preciosos dones. Por ejemplo, el que reparta con liberalidad. ¿Qué quiere decir eso? A ver, una opinión aquí. ¿Qué quiere decir el que reparte que lo haga con liberalidad? Se refiere, bueno, al favoritismo, o sea, sin favoritismo, sin tomar más importante uno que otro. ¿Ok? ¿Cómo así? El que reparte que lo haga con liberalidad. ¿Cómo tú miras ahí el favoritismo? Que, bueno, a veces no, bueno, mira, porque a mí no me pasa, pues. A mí me gusta repartir todo muy justo. O sea, cuando es la hora de repartir, pues. Pero hay personas que toman como favorito a otra persona y le reparten más a uno que a otro y no conforme a lo que necesitan, sino como su propio pensamiento, pues, a sus propios deseos personales. Ok, bien, sí, está como indicando a que las personas, que uno reparta a todos de forma igual, sin tener un prejuicio, ¿no? Una preferencia de uno al Sin otro. esperar recompensa, hermano. Ok, bien, sí, eso, yo creo que Sin eso es esperar importante. recompensa. Bien, muy bien. El que reparte, que lo haga sin esperar recompensa, ¿no? Que lo haga de corazón y sin Sin favoritismo. esperar nada de nada. Ok, vamos a leer otra versión de la Biblia que nos puede ayudar a entender esto un poquito mejor. Versículo 8 dice, el que tiene el don de aconsejar, que aconseje con empatía y sabiduría. El que recibió el don de ser generoso, hágalo con el sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de liderar, hágalo de la mejor manera posible. Y el que recibió el don de misericordia, ejércelo con alegría. Entonces, muy bien, muy al punto, ¿no? El que recibió el don de ser generoso, hágalo con el sincero deseo de ayudar. Entonces, damos espacio, ¿no? A que los dones, por ejemplo, este don especial de ser generoso, no tiene que ver con los dones carismáticos que existen ¿verdad? Bueno, son temas de teología, ustedes lo van a tocar ese tema de teología, pero ciertas tradiciones am, que creen que los dones carismáticos todavía están activos, creen, por ejemplo, en el don de sanidad, donde alguien ora por usted, pone su mano y se sana en el nombre de Jesús. No solamente esos dones son los dones que debemos de nosotros estar identificando en nuestras congregaciones. Mire aquí, el don de ser generoso es un don especial, particular, que nosotros podemos
de algún modo cultivar en nuestras iglesias, ¿no? Entonces, ¿por qué priorizamos si los dones no son, no hay jerarquía en los dones? Entonces, ¿por qué no damos el mismo lugar al don de ser generoso que el don de sanidad, por ejemplo, o de predicación, o de enseñar? Yo vi que tenía la mano alzada Febe. Febe, ¿querías decir algo? Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Amén, muy bien, Y hermana. referente al don de dar con liberalidad, es dar con generosidad, no ser, no ser esperando recibir nada a cambio, sino dar eh, sin espontáneamente. Porque cuando damos con ganas de recibir algo a cambio, no lo estamos haciendo bien, pero cuando damos sin tener necesidad de recibir algo a cambio, el Señor se siente agradado por esa acción que estamos haciendo. Entonces, no es que le vamos a dar uno más que otro, no, sino que le vamos a dar a todos por igual. Así hacían los apóstoles en la iglesia primitiva. Así es, así es. La Biblia dice que cada uno daba todo a la iglesia. Otro tema de teología, ¿no? Ahí, porque se argumenta que no existen los diezmos en el Nuevo Testamento, pero la verdad es que la Biblia dice que la iglesia daba todo, no solo el diezmo, daba todo. Pero otra vez, es tema para la clase de teología con el profesor Deras. Van a tener buen tiempo ahí. Entonces, dar con generosidad, ¿no? Es un don. Dar, repartir es un don. Servir es un don. ¿Qué más hay aquí? Dice aquí, ah, el que hace misericordia es un don. Em, Profecía es un don. El servicio es un don. Entonces, si yo creo que todos ustedes estuvieron de acuerdo en sus foros de discusión de que es negativo priorizar un don sobre otro, que no debe haber jerarquías, que y alguien dijo también muy astutamente de que a veces se prioriza un don sobre otro por la necesidad que está pasando la iglesia en este momento. Que yo estoy, fue una respuesta tan buena. No sé, ahorita no tengo el nombre de quién lo dijo, pero fue una respuesta tan excelente porque la verdad es que sí, tenemos que adaptarnos, ¿no? Tenemos que ver cuál es el problema del momento, pero no por así vamos a priorizar ese don y hacerlo superior a los demás en términos de la apreciación de la iglesia. Entonces aquí les va la pregunta. Si priorizar un don sobre otro está mal, ¿por qué lo hacemos tanto? ¿Por qué? ¿Por qué no damos espacio en la iglesia, por ejemplo, a que esta lista de dones tenga la misma consideración que los dones carismáticos o los dones de oratoria, ¿no? Los dones del habla, de predicar, de enseñar. ¿Por qué no tenemos una consideración igual a todos los dones? ¿No? A ver, Luis Hernán, tú levantas la mano. Adelante, hermano. Sí, mi hermano, Dios le bendiga. Amén. Pareciera ser de que uno de los problemas nuestros, ¿verdad? Es que no somos fantasiosos, aunque seamos cristianos, tenemos un corazón, una mente fantasiosa y lo que nos gusta es lucirnos socialmente. No es tanto el servir, sino el sobresalir, el ser más que otro. No podemos abandonar
la carnalidad del mundo y la queremos siempre implantar en cualquier lugar donde estamos. Yo hacía estos comentarios de que asear, nadie quiere asear. Andar con un taladro en la iglesia, abriendo agujeros que va a tragar polvo, nadie lo quiere hacer. Todo el mundo lo que quiere hacer es aparecer ahí con su saquito, aparecer, dijo usted, con oratoria, ya no digamos si ya el Señor escuchó una oración de sanidad y la persona se sanó, wow, ya hasta abrimos los brazos para caminar porque ya empezamos a ser importantes. Eso es lo que nos mata como iglesia y empezamos a jerarquizar lo que son los dones. Realmente yo siempre expreso esto, a mí no me interesa la vitrina, a mí no me interesa el figurar, pero mucha gente se muere por figurar, se muere por estar en vitrina y es de balde de eso. Es muy difícil hacer conciencia en la persona, ya no digamos también en la iglesia, porque ese corazón humano que traemos desde que nacimos, muy difícil lo podemos domesticar. Gracias, hermano. Gracias, Luis. Estoy de acuerdo. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Por qué, por qué lo hacemos? ¿Por qué jerarquizamos estos dones? Y luego, ¿qué vamos a hacer para digamos, contrarrestar este tipo de fenómeno en nuestras iglesias? Podemos cambiar la cultura como leímos en Escasero, pero tenemos que concientizarnos de que, y no estoy diciendo que esos dones de oratoria son malos. Yo, yo predico, enseño y ¿verdad? Uso esos dones en la iglesia, en mi iglesia local. Pero ¿cómo lo vamos a hacer para no priorizarlos y darle la misma importancia a lo que usted decía, ¿no? Al aseo, al mantenimiento, cosas así. A ver, Cris Marelli, ¿tú tienes ahí la mano alzada o levantada? La manica ahí. Ok. Sí. Sí, hermano, es así, como usted estaba diciendo en este momento, es según la cultura de donde vinimos, cómo nos han levantado. Por ejemplo, yo me levanté yo vengo de una iglesia pentecostal en mis principios, de niña, y de niña recuerdo que la prioridad era hablar en lengua, el don de hablar en lengua. El que no tenía el que no hablaba en lengua no tenía el Espíritu Santo, y el que tenía el Espíritu Santo y hablaba en lengua, ese era mejor que el que limpiaba, que el que canta, que el que enseña. ¿Me entiendes? Según la cultura que nos han levantado y según la cultura que nosotros hoy tenemos y enseñamos. Así es. Ajá, ok, mi hermano, entonces permítame participar por acá. Lo escribí porque, como ustedes habrán dado cuenta, emocionalmente estoy un poquito como golpeado. Lo escribí por acá mi intervención con respecto a priorizar los dones y tener más alto concepto de sí del que debemos tener. El problema que se nos está presentando, mi hermano, es que estamos, o sea, las personas que tienen este gran problema están cayendo en la tentación del mismo enemigo, y es el orgullo. Eso mismo le pasó a él y también lo quiere plantear a nosotros, los líderes. Yo escribí lo siguiente: todo lo que Dios nos manda hacer como hijos debe ser considerado como una expresión de su gracia. No merecemos ni siquiera servir para el avance del reino ni para la edificación de su iglesia. Tenemos el privilegio de que Dios nos llame servidores y colaboradores. Si nos ponemos a pensar que el servir a Dios le hacemos un favor, eso es orgullo. Es Dios quien nos hace un favor.
de darnos el privilegio de ser instrumento de su obra. Amén. Amén. Sí, no, nosotros no le vamos a ayudar a Dios. Ajá. Muy bien. Muchas gracias por compartir, hermano. A ver, Febe, tú tienes otro comentario. Adelante, por favor. Sí, es referente al tema que usted está llevando, que nos creemos importante muchas veces porque el Señor en su gracia nos da algún don, profeta. Y muchas veces cuando somos profetas y como el Señor nos usa, no queremos sino andar con una etiqueta, yo soy profeta y todos me tienen que respetar y todos me tienen que rendir homenaje y eso no es así, porque los dones son para usarlos, primero con prudencia y segundo con mucha humildad. Así Como es. decía el hermano, antes yo vengo de una iglesia también pentecostal, mi padre pastoreó por 18 años, y ahí lo importante era el que hablaba en lengua. El que hablaba en lengua tiraba unas lenguaraitos raras y muchas veces en la carne. Ese es el que tiene el Espíritu Santo, ese es el que hay que respetar. Y yo he entendido a lo largo del tiempo que eso no es el que hay que respetar. Primero hay que respetar al Espíritu Santo, que es el que te está dando la oportunidad para que hables en lengua, y al Señor que te ve con ojos de bondad, perdón, para que puedas tener un don. Pero nosotros muchas veces nos creemos los más importantes, a veces nos creemos más santos que Dios, y eso no es así. Cuando tenemos los dones es para usarlos con mucha sabiduría y mucha humildad de corazón, porque cuando nos ponemos así, nos ponemos soberbios y el Señor rechaza al soberbio. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios te bendiga. El, el, am, el versículo 6 de Romanos 12 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. ¿Ok? Es decir, el don no viene por nuestra propia, ¿verdad? Nuestro propio mérito, porque somos especiales o qué sé yo. La gracia de Dios, es decir, algo que Dios nos da sin merecerlo. A Él le plació, a nadie más, a Dios le place darnos un don. Entonces, según Dios, nosotros tenemos estos dones y debemos usarlos de una forma adecuada, como explica el apóstol Pablo aquí. Y en la iglesia nosotros no debemos de dar prioridad de un don a otro, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Un ejemplo, ¿no? Yo soy de mano derecha, escribo con la mano derecha. Es mi mano importante, ¿no? Muy importante. Ah, pero, ¿qué pasa si si me vuelan la mano, ¿no? Ya no tengo mano. Esa mano súper importante por sí sola muere, no tiene función. Mi mano depende del cuerpo, depende del brazo, depende del codo, del hombro, ¿no? Entonces, nosotros somos igual en la iglesia. Lo que Pablo argumenta. Aunque quizás tu don sea muy importante para el funcionamiento de la iglesia local, y por eso menciono, ¿no? Que esos dones son importantes, ¿no? Esos dones carismáticos son importantes, esos dones eh, de predicación y todo lo demás en tu iglesia son importantes. No es que no sean importantes, pero son para la iglesia y dependiente de la iglesia. Para la iglesia y dependiente, no independiente. Para la iglesia y dependen de la iglesia esos dones. Por sí solo no funcionan, se mueren, ¿verdad? Am,
Un ejemplo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Ese es mi favorito ejemplo. En, en la antigüedad, vamos a decirlo así, habían castillos, ¿no? Fortalezas. Y en la fortaleza había un almacén, digamos, de, qué sé yo, grano, comida, cosas así, para el sostenimiento de los habitantes de la fortaleza, digamos, en una ciudad con una fortaleza. Si venía alguien, algún enemigo, a conquistar la ciudad, lo que hacían era que abrían cerraban las puertas, cerraban el acceso a la ciudad, al castillo, y sobrevivían con lo que estaba almacenado. Entonces, lo que los estrategas hacían eran que simplemente esperaban, porque la ciudad en sí se podría de por dentro. Se comían todo lo que había ahí, había se consumía de por dentro la ciudad hasta tal grado que quedaba destruida la ciudad sin tener que saquearla. El líder que no contribuye su don, o la persona, no digamos líder, el cristiano que no contribuye su don, cierra sus puertas y lo guarda por sí mismo. El cristiano que hace eso se autoconsume, desperdicia lo que Dios le dio y ya no hizo su función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros, como líderes en la iglesia, tenemos que tener cuidado con esto, no por nuestro propio don, porque yo sé que estamos haciendo el trabajo de Dios, pero también con los dones de los demás en la iglesia. Si priorizamos un don sobre otro don, estamos corriendo el riesgo de que estamos sofocando el don de alguien y no dándoles espacio para ejercer su don, y no dando espacio para que ese don contribuya a la salud de la iglesia, no dando espacio para que la cultura de la iglesia crezca y florezca, porque no estamos dando o estamos priorizando unos dones sobre otros. Mucho cuidado con esto como líderes. Entonces, aquí está la diapositiva para mostrarles, para sus notas. Los líderes deben administrar los dones en la iglesia. ¿Qué quiero decir con eso? La administración de la iglesia es un tema muy importante. Puede ser una clase en sí mismo. La administración de la iglesia tiene que ver con cómo administramos el dinero, cómo programamos la semana de servicios, todo ese tipo de cosas. Pero también tiene que ver con administrar los dones en la iglesia, conocer a nuestra gente, identificar los dones que existen y dar espacio para que esos dones tengan importancia. El don de aseo, digamos, el don de servir, ¿no? Lo que dijo el hermano Luis. Hemos creado un ministerio de servicio, de limpieza. Está la persona, hay un culto que está dirigido por los de la limpieza, o estamos trayendo los de la limpieza enfrente diciendo, hermanos, bendecimos a este don que tiene tal hermano, tal hermana, ¿no? Que venga el profeta y ore por el hermano de la limpieza. Empecemos a crear una cultura donde primero estamos dando el valor a los dones que quizás no tienen mucho valor en nuestra óptica. Podemos cambiar eso y empezar a administrar los dones a tal grado que podemos darle oportunidad, como dice el punto número 2, crear oportunidades para que se desarrollen todos los dones. Y ahí ustedes tienen que ser
un poco creativos, ¿no? ¿Cómo yo voy a dar oportunidad para que alguien dé, que reparta con liberalidad o que dé con generosidad? Hay personas generosas, estamos haciendo, ¿verdad? Creando oportunidades para que las personas que tienen el don de dar puedan dar. Hay mucha necesidad, todos sabemos eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? También hay, como dije, hay otros dones, ¿no? El, am, el que preside, que lo haga con solicitud, ¿no? Estamos dando oportunidad para que esos dones también se desarrollen. Punto 3, crear una cultura que no se basa en jerarquías. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Lo que a mí me gusta decir es esto, ¿no? Que los pastores somos parte del redil, porque el gran pastor es Jesucristo. Nosotros somos parte del redil, porque nosotros tenemos que apuntar a las personas hacia el gran pastor. La voz del pastor que conocen las ovejas debe ser la voz de Jesucristo. Y nosotros debemos de reconocer esa voz también como pastores, como líderes, y saber que somos parte de la iglesia. No estamos por encima de la iglesia. Esta idea de crear una cultura que no se basa en jerarquías tiene que ver con que nosotros no nos enseñoramos de las personas. La cultura eclesiástica necesita tener un equilibrio donde la persona que tiene el don de limpiar es de la misma manera importante que el que predica. Y derribando estas jerarquías, vamos a poder crear una cultura sana y ser lo que dice aquí la palabra, ¿no? Un cuerpo con muchos miembros interdependientes de los demás. Reconocer la diversidad e interdependencia dentro del cuerpo de Cristo. Difícil, pero con la ayuda de Dios se puede. Y lo último es que los líderes debemos guiar a la iglesia a cumplir su misión hacia afuera. Es decir, estos dones sí son para la iglesia, pero también es para que podamos alcanzar a personas para Cristo, porque el cuerpo de Cristo no está cerrado, sino que hay otros miembros por ahí que necesitamos nosotros predicar y alcanzar, y a través de los dones que existen en la iglesia podemos hacerlo. Y creo que nosotros debemos darle lugar a que Dios se mueva y que otras personas puedan mostrar su don. Eso es lo importante, ¿no? Que no todo es nuestro trabajo. Quizás tú tienes varios dones. Quizás tú eres el que ha hecho todo por mucho tiempo. Quizás sientes que no hay ayuda o no tienes quien te ayude. Pero podemos empezar con algo pequeño, ¿no? Algo pequeño. Si damos prioridad a un don que es no un don así tan público, ¿no? Un don como el don de servir o algo, si damos prioridad a un don, eso puede crear un cambio en la cultura de nuestra iglesia, donde pueden entender los hermanos, las hermanas, ¿no? Que aquí se valora a todo mundo. Y eso puede empezar a crear un cambio, y los dones van a salir y florecer, porque Dios es el que está haciendo esto. Nosotros tenemos que solamente hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Que seamos unidos, que no haya una discordia, que seamos como un cuerpo,
y que no haya jerarquía, o que no creamos, que no se crea una jerarquía en nuestras iglesias por causa de los dones o por causa de otras cosas, como dije, ¿no? Todos somos importantes. Bien, vamos a concluir, pero algunas preguntas antes de hacerlo o comentarios, algo que quieren aportar ustedes. A ver, no he escuchado de varias personas. No escuché de María de los Ángeles, no escuché de Mervin. Obviamente varias personas en los centros. ¿Alguna persona tiene ahí algún comentario? Mi hermano Nelson no lo escuché hoy, que me sorprende. ¿Algún comentario? A ver, los que no han dicho nada. O están calladitos. A ver. Raquel, no sé si estás aplaudiendo o levantando la mano. ¿Quieres decir algo? Sí, varón, Dios le bendiga, ¿cómo está? Amén. Muy bien. Dios te bendiga. Bueno, antes de dar mi opinión, quiero pedir disculpas por no haber llegado a la clase presencial. Estaba en una actividad en la iglesia. Este, y rapidito me vine a conectarnos, pero en la semana hice la actividad de Romanos 12 y creo que en eso se enfatiza la clase de hoy también, que son los dones. Yo creo que el Señor hace todo perfecto. Y cuando el Señor le entrega dones a la iglesia, es para que en nuestros liderazgos tengamos una herramienta para utilizarla a favor de las personas, porque los dones es para servir a otros. Porque ¿qué es don? Don es un regalo que el Señor te da. Y ese regalo, cuando nosotros lo utilizamos para servir, para llevar la palabra del Señor, es una llave tan especial que abre muchas puertas, muchos corazones y la gente viene al Señor. Ahora, cuando nosotros utilizamos esos dones de una forma que realmente no tiene ningún sentido, como oí que lo comentaba la pastora Febe, ¿no? De el hablar en lenguas y utilizar mal ese don y para todo lo que yo digo en la iglesia es una lengua, son cosas que ya se utilizan a través de la emoción. Y no solamente ese don también, hay muchos otros dones que cuando involucramos las pasiones, involucramos los sentimientos y las emociones, nos salimos del enfoque que el Señor quiere dar a través de ese regalo hermoso que, que son los dones, ¿no? Y le doy gracias a Dios y le pido siempre de que podamos entender para qué el Señor nos han entregado los dones, porque todo tiene un propósito de acuerdo a la palabra del Señor. Y si nosotros estamos sujetos a lo que dice la palabra, no a lo que digo yo, a lo que yo pueda pensar a mi criterio, sino a lo que dice la palabra, porque ahí mismo te da. Si usted sigue leyendo ahí todo el capítulo, te dice, y cada quien debe utilizarlo de acuerdo, ¿verdad? A lo que el Espíritu dice. Entonces, si yo voy leyendo la palabra y yo me instruyo, la misma palabra es ese manual. Te va a decir cómo tú vas a utilizar ese don tan hermoso. Entonces hay que tener presente eso. A todos Dios nos dio dones, muchos, nos dio esos talentos. Entonces lo que tenemos ahora es saber cómo lo vamos a utilizar en nuestro liderazgo, porque eso es un servicio que vamos a ofrecer que el Señor ha permitido. Entonces ese es como mi punto de vista y mi énfasis, pues. Muy bien, muchas gracias. Sí, el don es un regalo y es algo que no debemos de eh, crear algún tipo de importancia personal porque Dios nos dio un don, sino que con humildad, con agradecimiento y amor, usarlo para el servicio de los demás. Eso es otra cosa, ¿no? A veces tenemos dones, existen dones, pero no lo usamos para lo que Dios nos ha llamado. Entonces, a veces los dones se usan y por mal administración damos prioridad a un don sobre otro en nuestras iglesias. Hay dones que están escondidos o durmiendo entre nuestros miembros de la iglesia y cómo nosotros vamos a ayudar que eso salga para que se usen los dones en beneficio de todos los demás, en beneficio de todos, no para
que uno sea superior al otro, sino para el beneficio de todos los demás. A ver, ¿alguien más quiere decir algo? Por aquí, hermano. Adelante, hermano. Sí, hablando de estos dones, hermano, igual, no nos sublevemos porque enseñamos, porque exhortamos, y tampoco nos minimicemos si limpiamos, si acomodamos, porque todos los dones son importantes, todos, así como hemos venido viendo en todo este tema. Y eso es lo que debemos tomar en cuenta, ni maximizar ni minimizar, sino que todos son importantes. Así es, así es. Muy bien, mucho que pensar, mucho que hacer en nuestras iglesias y creo que es una buena iniciativa de la Biblia para crear una cultura sana en nuestras iglesias. Bien, entonces ustedes tienen su tarea, está en Moodle, ya es de leer el capítulo, la tarea es de leer el capítulo 8 y 9 de Escasero. Después de eso, ya no más es Casero. Es lo último que vamos a leer de Escasero. Entonces, felicidades. Y también, obviamente, la pregunta reflexiva sobre Efesios 4. ¿Por qué Jesús llama personas al ministerio? ¿Por qué? ¿Por qué tú fuiste llamado? Cada uno de ustedes puso en su escrito la razón que entró al ministerio, su razón por entrar al ministerio, pero ¿cuál es la razón de Dios? ¿Por qué Dios llama a personas al ministerio? Eso lo vamos a descubrir en Efesios capítulo 4. Pues hagan eso. Y voy a quitar la grabación porque eso tiene que ver con el escrito 2.